Antes de empezar, quiero mencionar que estoy en constante aprendizaje sobre inteligencia artificial generativa. Estoy haciendo estos videos para compartir mi progreso y lo que voy descubriendo con todos ustedes. Me encantaría que se unieran. Si tienen preguntas, sugerencias o quieren compartir sus propias experiencias, déjenme en un comentario. Gracias. Hey, are you ready to learn? Welcome to this channel. Buenos días. El laboratorio se trata de la integración de la API de Grok dentro del framework de Escribe AI. ¿Por qué utilizar la API de Grok? Porque actualmente está gratuita, tiene unas tasas de límite, pero la podemos utilizar y nos permite utilizar varios modelos. Lo primero es, cada video que vaya a realizar, mi idea es documentar paso a paso cómo lo realicé para que sea muchísimo más fácil poder que lo puedan revisar. Entonces los invito a que visiten el blog. Eh, Como siempre voy a dejar desde cero cómo lo hice, paso uno, paso 2, paso 3, dejo las capturas de pantalla de cómo lo voy ejecutando. Mm, Al final de este va, bueno, va a continuar todos los pasos. En este caso se me llevó casi 13 pasos y al final voy a dejar el artículo, el cual me generó con el modelo Llama 3 de 70 billones de parámetros. Entonces, nuevamente los invito para que visiten el blog, ya que es un gran esfuerzo la documentación y pues me sirve mucho que puedan dejar un comentario de si lo pudieron implementar, qué errores pudieron tener. Hay una sección debajo del blog. Bien, entonces, una pequeña introducción. Recientemente en la documentación de CrewAI ahora nos brinda una posibilidad con un comando que dice create, create y el nombre del proyecto. Gracias a esto vamos a poder crear un proyecto. Voy a mostrar dentro, dentro de la documentación. Aquí nos da una guía para poder crear un proyecto. Entonces con ese comando, lo que esto nos va a hacer que en Poetry nos va a generar todo un proyecto en el cual ya vamos a tener una carpeta, vamos a tener un archivo README, vamos a tener el archivo TOML y otras, bueno, otras configuraciones que las vamos a ver dentro del video. Ahora, ¿qué es Grok? Entonces, dentro de la página nos dice que Grok es una empresa de infraestructura de inteligencia artificial que ofrece una rápida inferencia. ¿Qué es el motor de inferencia? ¿Qué es LPU? LPU significa unidad de procesamiento de lenguaje, a diferencia de GPU, que es unidad de procesamiento gráfico. CPU es unidad de procesamiento de cómputo. Ellos nos dicen, vamos a mirar aquí porque es mucho más rápido que las GPU para LLM y inteligencia artificial generativa. La LPU está diseñada para superar los dos cuellos de botella de LLM, que es modelo de lenguaje grande, la densidad de cómputo y el ancho de banda de memoria. Una LPU tiene mayor capacidad de cómputo que una GPU y una CPU en lo que respecta a los modelos de lenguaje grande. Esto reduce la cantidad de tiempo calculado por palabra, lo que permite generar secuencias de texto más rápido. Además, la eliminación de los cuellos de botella de la memoria externa permite que el motor de inferencia de LPU ofrezca órdenes de magnitud de mejor rendimiento en los modelos de lenguaje grande en comparación con las GPU. Aquí nos dice que podemos acceder al informe técnico. Bien. Ahora si nos vamos a la sección de desarrolladores en Playground, ¿qué modelos nos ofrece? Podemos utilizar el modelo de la empresa Meta, antiguamente Facebook. Es Llama 3 de 8B, que significa 8 billones de parámetros. Podemos acceder a la tarjeta, que son todas las especificaciones que las van a tener en Hugging Face. Otros modelos de Llama también. Nos ofrece también un modelo de Mistral de 8x7B. También podemos acceder a toda la información de la tarjeta. Este modelo de Mistral yo lo he estado trabajando bastante y me gusta mucho
por encima de algunos modelos de llama, pero para la sección de código, que es donde lo he probado. También tenemos de la empresa de Google, podemos utilizar Gema de 7 billones de parámetros, Gema 2. En fin, dentro de la sección de modelos los pueden revisar. Ahora, ¿qué límites existen para poder utilizar? Si nos vamos al Playground y nos vamos a las API Keys, perdón, vamos a la documentación. Bien, aquí lo teníamos en las tasas de, no sé, esperemos que está haciendo el chequeo de seguridad. Bien, dentro de la sección de API Keys, como yo tengo, bueno, aquí en API Keys es donde se pueden dirigir y exactamente como lo hace la clave de OpenAI, nos ofrece una misma interfaz para poder manejar las APIs y le dan crear una nueva API y el procedimiento es el mismo. Dentro de configuraciones vemos que acá están unos límites. En el laboratorio voy a utilizar hoy llama 3 de 70 billones de parámetros, 8192. Nos dice que solicitudes por minuto se pueden realizar 30, solicitudes por día 14.400 y los tokens que se pueden generar por minuto en el caso de llama 3 de 70B son 6.000 tokens por minuto. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque en el momento en que tengamos la integración con los agentes, si superamos las solicitudes por minuto, pues nos va a generar un error. Entonces, bueno, esta información la pueden encontrar más ahí. Ahora, dentro de la sección de facturación, lo interesante es que en la parte, en la capa gratuita que nos ofrece, pues tenemos una baja tasa de límite. Y bueno, lo que dice aquí es para el sector de los desarrolladores, pero próximamente aún no se ha lanzado. O sea, actualmente Grok está trabajando, podemos utilizar las APIs de manera gratuita, pero abajo nos dice cuáles son los precios que se manejarían. En el ejemplo de hoy, pues con el modelo de Llama 3 de 70 billones de parámetros, nos dice que los precios son, aquí los tenemos, por cada millón de tokens de entrada de input son 0.59 dólares y la salida o el output que se le llama lo tiene en 0.79. Tiene otros modelos como el modelo de Mistral que es mucho más económico y es genial ese modelo. El Mistral 8x7B tiene un precio de 0.24 de input y 0.24 de output. Los modelos de Gema, en fin, si lo miramos acá, hay otro modelo económico que dice Gema 2, 9 billones de parámetros, por input 0.20 y output 0.20. Bien, pues la idea es experimentar cada uno de estos en los próximos laboratorios. Entonces, ya teniendo esto, no es más, vamos al paso 1, paso 2 para mirar cómo se integró la API de Grok con CrewNA. Bien, lo primero que voy a hacer es crear una nueva carpeta. Y esa carpeta la voy a llamar Crew AI 1, raya al piso, en. Bien, arrastro la carpeta al editor de código. Bien. Ok, entonces lo primero es abrir una nueva terminal. Bien. Bueno, entonces lo primero es crear el entorno, que sería
conda create name y le voy a colocar crew AI 1 en y voy a seleccionar el entorno, la versión de Python que se quiere, que es 3.12. Recordemos que uno de los requisitos es que se tenga Python mayor o igual a 3.10 y que sea menor o igual a 3.13. Bien, ya se creó. Lo siguiente es activar el entorno. Bien, ese es el paso número 1. Bueno, el paso número 2 es instalar Crew AI dentro del entorno. Entonces voy a instalar Crew AI y también las herramientas. Bueno, ya se realizó la instalación. Voy a limpiar pantalla y voy a voy a ejecutar pip show query para verificar la instalación. Bien, a mí me dice que se ha instalado la versión 0.41.1. Bien, ese es el paso número 2. Ahora el paso número 3 que realicé es utilizar ahora sí el comando que nos decían. Y el comando es escribir crew AI create y aquí ya le podemos dar el nombre del paquete que querramos. En este caso le voy a dar artículo 1 y lo ejecuto. Bien, ya se ha ejecutado y lo que nos muestra en la terminal es que nos ha creado un artículo, un readme, un archivo de ignore, un .main, un crew y otros archivos tipo .jam. Y vemos acá en la estructura que nos aparece así. Bien, ahora lo que voy a hacer es darle clic derecho para averiguar dónde se fue instalado este proyecto. Entonces, este me muestra en mi carpeta donde lo tengo instalado. Lo siguiente que voy a hacer es, como ya no necesito este entorno, entonces ahora sí voy a salir con deactivate. Bien, y voy a cerrar. Voy a cerrar ese folder. Ahora con la carpeta que teníamos, bien. Ok, ahora lo que voy a hacer es, esa carpeta artículo número 1, que fue la que nos creó, la voy a abrir en una nueva ventana de Visual Studio Code. Bien, ahora sí, en el paso número 5 es mirar qué tipo de estructura fue la que nos dio. Entonces dice que nos da primero un archivo README. Aquí dentro del archivo nos dice, pues nos deja los enlaces a la página, nos dice la instalación, que nos aseguremos de que tengamos Python, bueno, ya lo hicimos. Y aquí nos dice que este proyecto usa Poetry para el gestor de dependencias, en el cual aquí ya también nos brinda una guía de cómo instalarlo. Bien, lo siguiente que nos dice es, bueno, los pasos para la instalación. Lo siguiente sería ejecutar Poetry Log para que nos genere ese archivo, lea, lea los paquetes que tenemos en el archivo tom y luego le daríamos Poetry Install. Bien, aquí tenemos el proyecto, el archivo .tom, que es donde se agregan las dependencias. Un archivo git ignore,
que es para que cuando se vaya a subir esto a un repositorio, pues no se suba el archivo .env, que generalmente es donde se encuentran las APIs. También nos genera un archivo .env. Aquí ya por defecto nos está sugiriendo que se utilice por defecto OpenAI. Bien, dentro de eso también crea una subcarpeta que se llama source, que son recursos. Dentro de esa carpeta nos tiene otras subcarpetas que es config, otra que es tools y dos archivos de Python que es crew y otro que es main. Dentro de configuración es donde podemos acceder a unos archivos .yam. Yam significa que es un lenguaje no marcado, diferente de HTML. Lo que significa es que es más fácil de leer. Un similar sería como los archivos JSON. Aquí ya podemos configurar los parámetros. Ya nos da una plantilla, también nos da una plantilla para las tareas. Vamos a mirar qué tienen en Tools, si necesitamos configurar alguna herramienta de las Tools, como por ejemplo Serper, para ir a buscar dentro de la web. También nos da un archivo CRIO, que es donde vamos a crear pues, toda la lógica. Un archivo main. Bien. Eso sería todo. Ahora vamos a pasar al siguiente. Bueno, lo siguiente que hice fue la modificación del archivo .toml, que es donde se instalan las dependencias. Vemos que la plantilla que nos da para que podamos editar el nombre. En este caso ya no lo aparece por defecto, artículo 1, la versión, la descripción. Y en este caso, aquí donde dice tu nombre, pues aquí ya le podrían colocar su nombre descriptivo. Y aquí nos dice las dependencias que ya trae para instalar. Es Python mayor o igual a 3.10 y menor o igual a 3.13 y los tools. Si nos vamos a blog, entonces en el paso número 6 lo que hice fue modificar, voy a agregar la siguiente dependencia que es, voy a copiar y esa dependencia me voy a ir aquí para poderla editar y ya le agregué la dependencia. Lo siguiente que hice, bueno, la explicación que es la Enchain Grok, es el nombre del paquete con el cual vamos a integrarlo con la API de Grok. Y 0.14, 0.1.4 significa que se instalará la versión específica o cualquier versión compatible que sea mayor en el mismo nivel de versión principal, pero en ningún caso va a instalar 0.2. Lo siguiente que hago es eliminar del script, de este script aquí en esta parte donde dice tool.poetry.script, porque aquí lo que hace es asignar a artículo número 1 y le da una ruta. En este caso, pues lo que es train y replay no lo voy a utilizar, así que lo elimino. De resto, lo dejé por igual. Le doy control S para guardar y listo. Si seguimos la guía, lo siguiente es la modificación del archivo .env. Entonces voy a cerrar este archivo de las dependencias, ya lo tengo listo. Lo siguiente es, voy a eliminar de acá la clave de OpenAI porque lo que necesito es colocar en bien, aquí utilizo la variable grok API key y le selecciono la clave, mi clave de grok. Bien, eso es todo. Ahora la instalación de las dependencias. Entonces verifico que estemos en la terminal. Entonces vamos a verificar. Voy a verificar. Estoy en artículo 1, como corresponde la raíz del proyecto. Bien, y ejecuto el comando poetry-log para generar el archivo que fija las versiones exactas de las dependencias. Entonces, poetry-log lo primero que hace es crear un entorno virtual con una versión 3.12 y aquí nos da la ruta donde se encuentra
donde se está creando ese entorno virtual. Está actualizando las dependencias. Bueno, mientras que se instala, voy a seguir en el blog. Está muy bien documentado. Miremos que en el blog aquí lo voy documentando todo. Les voy colocando las capturas que previamente había hecho muchos ejemplos. Bien, luego ejecuto el comando poetry install, pero aún está resolviendo las dependencias. Bueno, ya escribió. Aquí en la terminal nos dice que escribió un archivo log y lo vemos en esta parte. Este archivo log lo que es lee todo del archivo .toml para que ahorita cuando se le dé poetry install, instale exactamente las dependencias que se le habían dicho. Entonces poetry install y le doy ejecutar. Bien, ya se ejecutó las dependencias. Voy a darle clic y ahora voy a Poetry Show, por ejemplo, a verificar si alguno de los paquetes con este comando con Poetry Show y el nombre del paquete podemos verificar si realmente se instaló. Aquí nos dice que sí se instaló una versión 0.1.6. Lo siguiente es la modificación de los archivos agents y tasks. Por defecto ya nos da una plantilla en la cual podemos ingresar el nombre de nuestro primer agente, ingresar el objetivo e ingresar el contexto. Defino entonces tres agentes, un agente investigador, un agente escritor y un agente editor. Lo siguiente que hago es realizar la misma modificación en la plantilla task. Y dejo las tres tareas para los tres agentes. La primera tarea es investigar, la segunda tarea es escribir y la tercera tarea es editar. Dentro de la tarea de editar le agregué una línea que decía el artículo debe estar en idioma español, porque como voy a utilizar un modelo de llama 3, así tenga configurados los agentes en español y las tareas en español, el artículo va a salir en inglés. Por eso la línea para que la tarea de editar dice el artículo debe estar en idioma español. Teniendo esto, lo siguiente que hago es modificar el archivo crew. Ya por defecto la plantilla nos da, en esta primera línea, nos dice que de la librería Crew AI va a importar las clases de agente, crew, processes y task. Y también va a importar los decoradores, que es crew assets. Entonces, lo primero que hago es agregar bien, voy a importar la clase ChatGrok de la librería LangChainGrok. Dentro de la primera clase que nos lo dan ya por plantilla, este arroba crewbase es un decorador. Un decorador lo que significa es que agrega algunas funcionalidades a la clase, puede ser al inicio o al principio, pero no modifica el comportamiento en sí de la clase. La plantilla ya para los parámetros para inicializar la clase ya le da la ruta de los agentes que hemos configurado y la ruta de las tareas. Lo que voy a agregar es una variable
para poder definir el modelo que vamos a utilizar. En este caso, lo que voy a hacer es agregar del modelo Llama 3 70 billones de parámetros, el modelo 8192 con una temperatura de 1. La temperatura puede ir de 0 a 2. Esto lo que significa es manejar la aleatoriedad del modelo de lenguaje. Quiere decir que si tiene un valor a 0, significa que va a ser completamente determinístico, es decir, siempre va a devolver la misma respuesta. Y entre un valor más alto, pues lo que hace es que la respuesta pueda ser más variada. Bien. La segunda modificación que voy a hacer es en el método de reshare. En este método lo que hay que cambiar pues ya es personalizarlo al nombre, porque aquí por defecto nos da reshare, pero nuestro primer agente es investigador. Entonces voy a modificar esta parte. Bien, la modificación que le hice al método bueno, aquí lo que está haciendo, bueno, es un decorador que ya agrega alguna funcionalidad. El primer método es investigador, que este método lo que va a retornar es un agente. En esta parte lo que está haciendo es creando una instancia de la clase agente, le pasa como parámetro la ruta de donde se encuentra el investigador y también le paso ya como argumentos que vienen a ser los atributos de la clase, verbose, y le paso también allow delegation, o sea que la gente no pueda delegar la función, y le paso el LLM que ya lo había configurado dentro de la clase principal. Hago lo mismo para el segundo agente, para el tercer agente. Dentro de las tareas no había que modificarle nada, nada más el nombre de la tarea, el nombre de la segunda tarea y de la tercera tarea. Aquí en la tercera tarea, en esta línea, en el output, lo que significa es que el reporte, bueno, por defecto lo tenía en report.md en un formato markdown. Y listo, en la parte del método de crew, pues aquí ya básicamente la plantilla ya no lo daba todo por defecto. Lo que hace es pues pasarle una lista de agentes, pero los agentes pues los toma del método que ya se había creado en la parte de arriba. De resto es todo igual. Bien, lo siguiente es el archivo main. En el archivo main aquí hay tres funciones. Una función que es run, la que va a ejecutar el input, donde va a ejecutar del método kickoff. Tenemos una función que es train y una función que es replay. Son otras que después se pueden explorar, pero en este caso no se va a realizar. Bien, ya teniendo esto, en esta parte es donde ya podemos colocar el título del artículo que se va a generar. En este caso le voy a colocar inteligencia artificial generativa y le doy control S. Ya teniendo esto, bueno, aquí estoy teniendo eso, ya es ejecutar el crew. Entonces dentro de la terminal ya es ejecutar poetry run, en este caso es artículo 1. Bien, ya se ejecutó, ya nos generó un artículo. En este caso, en esta parte nos va a aparecer el artículo en tipo Markdown. Y vemos que nos coloca como título Inteligencia Artificial Generativa, tendencias, actores y aplicaciones. Nos da una introducción, últimas tendencias en IA generativa, actores claves en IA generativa. Nos coloca gigantes y algunos que han hecho contribuciones como Google, Facebook, Microsoft y Amazon.
aplicaciones de IA generativa como generación de lenguaje natural, chatbot y traducción de lenguaje, desafíos y implicaciones. Creo que aquí hubiera quedado mejor que dijera e implicaciones, llamada a la acción, una conclusión y nos coloca también las fuentes. Al final coloca algo interesante como nota es eh, revise el artículo para errores gramaticales asegurándome de que este siga un punto de vista balanceado y también coloqué referencias de recursos creíbles para soportar la información presentada. Listo. Bueno, en la terminal podemos ver cómo es la ejecución, que sería interesante. Este es el verbose para que podamos ver cómo es la secuencia. Entonces voy a colocar. Bien, cuando se ejecuta, bien, en esta clase, lo primero que hace es coloca a trabajar el primer agente. Aquí nos dice Working Agents, lo que significa el primer agente que está trabajando es el investigador señor de contenido. Y aquí nos dice inicia una tarea, nos da la hora y nos da una información. Iniciando tarea 1, dar prioridad a las últimas tendencias, actores claves, tal cual lo hemos especificado en la primera tarea. Y ingresa a la primera cadena de ejecución. Ahora dice I no can write a with answer. Ahora puedo dar una gran respuesta. La final respuesta que da una respuesta. La cadena final de la respuesta dice que es igual. Bueno, fue la cadena que dio. Voy a ver aquí. Nos dice que a las 9:36 con 46 segundos el agente que está trabajando es el escritor senior de contenido. Y inicia con la tarea, usa el plan de contenido para crear un artículo convincente. Esa es la segunda tarea del agente escritor. Ahí podemos ver la secuencia, va la secuencia. Bien, y a las 9:36 con 51 segundos inicia a trabajar el agente editor senior de contenido. En ese mismo momento inicia con la tarea, revisa el artículo dado en busca de errores gramaticales, tal cual lo colocamos en la tarea número 3, que era editar. Realiza su tarea, revisa la tarea, genera y ahí finaliza. Bien. Algo que les quería comentar es, si en este caso, cuando estén ahí, le dan clear para limpiar la terminal y vuelven a ejecutar Poetry Run mi artículo, o en este caso recuerden que artículo 1 pues lo pueden modificar para su proyecto, pero si lo vuelven a ejecutar lo que significa es que en esta parte donde dice reporte.md se va a sobreescribir y este artículo que tenían pues lo van a perder. Una idea sería cada vez que vayan a ejecutar un nuevo tema y lo puedan tener guardado, entonces se van al archivo al archivo crew, que es el archivo principal, y se van a la sección donde dice output file, y aquí donde dice reporte, pues pueden colocarle report 1 o report 2 o el nombre del artículo para que lo puedan tener y no se les sobrescriba y cada vez que vayan a correr otra vez Poetry Run se les pierda el contenido. Eso ha sido todo. Bueno, dentro del blog anteriormente, bueno, para el ensayo había creado otro artículo, le había generado otro artículo que era una guía completa para aprender efectivamente. Este artículo tiene una introducción, tipos de aprendizaje. Aquí está todo el artículo, lo coloqué ahí. La idea es que puedan verificar el modelo Llama 3, cómo se comporta en este tipo de generador de artículos y también puedan integrar los otros modelos como Gema 2 o el modelo de Mistral, que a mí
soy fan de ese modelo. Mm, Listo, esto ha sido todo. Recuerden que si tienen alguna pregunta, a ustedes les va a aparecer al final del blog, iniciar sesión para poder comentar. Don't forget to subscribe if you liked this video. And remember to visit the blog to see the code from this video in detail. Goodbye and have a nice day.